Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, espero que hayáis pasado una feliz semana. Bienvenidos al lunes, gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo, muchísimas gracias. Nos vamos con el autor que traigo hoy. Hoy traigo a Donald Woods, ya me habéis oído hablar de él antes, si no lo recordáis lo recordaréis en un momentito, que nació en Sudáfrica en 1933. Su familia había vivido en Sudáfrica ya por 5 generaciones, es decir, era sudafricano blanco y estudió abogacía, pero al final ese trabajo no le atraía nada y gracias a que muchísima gente le había dicho que debería dedicarse al periodismo, optó por entrar en un periódico, entró desde lo más bajo, desde lo más simple, en periódicos que no tenían mucha relevancia, pero que había que pasar por ellos antes de llegar a los grandes. Por fin consiguió llegar a los grandes periódicos en Inglaterra, pero volvería a Sudáfrica, donde sería reportero jefe del Daily Dispatch. Luchó toda su vida contra la segregación racial en Sudáfrica y esto le trajo varios problemas. Tuvo que dejar Sudáfrica con su familia para irse a vivir a Inglaterra. Sobre todo estos hechos se desencadenaron a raíz de la muerte de Steve Biko, que fue un líder contra la segregación racial en Sudáfrica. Apoyó el proyecto de erigir una escultura, un monumento a Nelson Mandela en Trafalgar Square y murió a los 67 años de edad en 2001 en Inglaterra. Bueno, pues hoy traigo Buscando Problemas de Donald Woods, que es una autobiografía sobre su vida en Sudáfrica, cómo llegó a conocer a Steve Biko y cómo a raíz de la muerte de Steve Biko tuvo que huir a Londres porque su familia estaba sufriendo acoso, incluso intentos de asesinato, con lo cual tuvo que huir porque sabía que al final terminarían cayendo. Y esta es su autobiografía y esa historia de huida de su tierra natal. Bueno, sabéis que yo siempre he dicho que la literatura para mí es un modo de vida, no es solamente un hobby. Y creo que a quien le gusta leer mucho sabe de lo que estoy hablando. A mí me ayuda a conocer otras ideas y también a confrontar las mías propias. Si mal no recuerdo, hace un mes, lo dejaré al final del vídeo por aquí, por si queréis ir a verlo, ese vídeo, dejé una reseña sobre una novela, Grita Libertad, que se basa precisamente en esta obra y que se llevó al cine. También lo dejaré en la descripción del vídeo. Entonces yo quise saber más de primera mano, quise saber más profundamente cómo había sido ese conocimiento de Steve Biko, cómo había entrado en conocimiento con Steve Biko, cómo se había desarrollado su vida. Busqué el libro y al final lo encontré por internet, no está traducida al español. Y bueno, pues me hice con él. Yo internet lo dejo para obras que sé que no voy a encontrar aquí en España y que no pueden traerme. Entonces cuando tiro de internet. Si bien yo había pensado que la obra se iba a centrar más en la relación de Steve Biko y de Donald Woods, me equivoqué por completo. Es que para entender cómo llegó a conocer a Steve Biko, hay que entender primero cómo fue su infancia, su juventud, sus años de estudio, lo que pasó hasta ser reportero y cómo empieza a cambiar de ideas. ¿Por qué empezó diciendo que para mí
la lectura, la literatura es una forma de vida que me ayuda a confrontar mis propias ideas, porque esto es precisamente lo que le pasó a Donald Woods. Donald Woods, en su juventud, pues sabéis que muchas veces la gente joven, ciertos sectores de la gente joven, pues se deja llevar mucho por las ideas populistas que nos rodean, que muchas veces son falsas, que la gente no se informa bien y habla por lo que dicen terceros que tienen odio hacia hacia ciertos sectores de la sociedad y se dejan, por desgracia, guiar por esto, porque es mucho más fácil echarle la culpa a alguien, buscarse un cabeza de turco, antes que pararse a pensar por qué hay paro, por qué no encuentras trabajo, por qué la vida está tan cara, por qué... Es mucho más fácil buscarse un cabeza de turco que pararte a pensar en tu propia vida qué es lo que estás haciendo mal, lo que estás haciendo bien y de dónde vienen los problemas, que casi siempre vienen de la política. Entonces, muchas veces a mí me da mucha pena porque hay gente que te encuentra, gente muy joven que tiene unas ideas muy de derechas, sin haber vivido siquiera lo que es el franquismo, sin la dictadura, porque eso no lo viví ni yo, y que están defendiendo unas ideas que no saben ni lo que son. Y esto se debe al poquito mundo vivido, se debe al dejarse llevar por ese populismo barato que lo que intenta es echar mierda sobre gente que no tiene culpa. Y esto precisamente es lo que le pasó a Woods. Woods en su juventud defendía el apartheid, la segregación racial, porque realmente creía que no había otro medio. Porque él, como blanco, defendía sus derechos sin tener en cuenta los derechos de nadie más. Y gracias a las lecturas, gracias a hombres muy importantes que él leyó, como ahora mismo no recuerdo quién, Marco Aurelio, Julio César, hay alguien más por ahí que nombra y no recuerda ahora, se da cuenta de que hombres que él admiraba no compartían para nada estas ideas. Y estamos hablando de tiempos romanos donde la esclavitud estaba a la orden del día. Entonces, gracias a estas lecturas, Donald Woods empezó a cambiar y a ver y a darse cuenta de lo que era realmente la segregación racial, que no se le estaba haciendo ningún favor. Desde luego, a la población negra no, y desde luego a los blancos tampoco, por mucho que pudiera pensar así. De hecho, él, como periodista, muchas veces advierte a los políticos de que si no cambian esa forma de actuar, esas reglas, esas normas, esas leyes contra propios africanos, como eran ellos mismos, porque ya estamos hablando de quinta generación, iban a verse metidos en una guerra. Que el apartheid, la segregación racial, no le venía bien a nadie y que al final los que precisamente querían la segregación racial iban a ser realmente los perjudicados. Entonces, esto es lo que hace la literatura por nosotros, nos enfrenta a nuestras propias ideas, que a veces creemos que están muy bien asentadas, que tenemos muchísima razón, pues a lo mejor de pronto lees algo que te cambia el chip y tienes que replantearte toda tu filosofía. Pero para esto tienes que tener muchísimas lecturas a tus espaldas, tienes que tener un poquito de mundo, tienes que salir a conocer otras culturas, otras vidas, no estar viviendo dentro de tu burbuja. Y por supuesto tienes que desarrollar un espíritu crítico incluso contigo mismo, porque Woods lo desarrolló. Y Woods luchó contra viento y marea por algo que él creía justo, a pesar de poner en peligro incluso a su propia familia. Y al final, cerrando esta obra, yo no puedo por menos que preguntarme, ¿dónde se esconden hoy esos periodistas sin miedo a la verdad, sin miedo al gobierno, sin buscar el bienestar propio, sino yendo con la verdad por delante, sin miedo a perder empleos? Unas personas con unos ideales inamovibles y con pilares como son la justicia y la verdad contrastadas. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese y aún a costa de tener que cambiar sus propias ideas y tener que reconocer que no estaban en lo cierto. El periodismo hoy en día no se cree. Los periodistas han caído en picado en la opinión pública y deberían preguntarse por qué. Deberían preguntarse
por qué ha pasado esto. Nos vamos con las curiosidades. Como curiosidad, pues mirad, este libro que tengo en mis manos, que a veces se me ha hecho un poco pesado, pero yo creo que es una lectura que es necesario hacerla, fue escrito en secreto por Donald Woods. Donald Woods, gracias a esa lucha contra la segregación racial en Sudáfrica y por su amistad con Steve Biko y por denunciar muy claramente hechos denigrantes que estaban ocurriendo, se encuentra con que es detenido y lo condenan a pasar el tiempo de detención en su casa sin poder reunirse con más de una persona a la vez, a excepción de sus hijos y su mujer, sin poder ir a eventos sociales, sin poder escribir. No podía escribir y no pudo volver a ejercer de periodista mientras estuvo en este encierro en su casa. ¿Qué ocurrió? Este libro lo fue escribiendo a escondidas, a sabiendas de que si lo pillaban, porque podían entrar a registrar en cualquier momento, y de hecho lo hacían, a sabiendas de que si le registraban podía acabar muy mal. Porque la ley número 83, creo que era, el decreto número 83, lo que hacía era que exponía era que se podía detener a una persona durante 3 días, creo que era, no recuerdo muy bien, sin derecho a juicio, sin derecho a nada. Se la podía detener por nada. Y dentro de lo que era esa prisión podía pasarle lo que fuera, que fue lo que le pasó a Steve Biko, que murió de una paliza. Entonces, este libro que tengo, este documento que tengo ahora mismo en mis manos, fue escrito por este hombre en secreto y tuvo que atravesar, para huir a Londres, tuvo que atravesar todo lo que era Sudáfrica hasta llegar a la frontera con este manuscrito, que era una bomba de relojería, metido en una maleta, y él vestido de cura católico, disfrazado de cura católico, y así consigue escapar, él y su familia. Es una maravilla de libro. Este sí puede resultar un poco más pesado, pero yo os recomendaría que si no sois de mucha historia, porque es una autobiografía, pues que leyerais Grita Libertad. Tenéis la película también si la queréis ver. Y bueno, pues mirad qué curioso también, cuando se quiso llevar la película de su vida al cine y escribir la novela, los cineastas, el director le dijo que iban a cambiar cosas porque la gente realmente no iba a creérselo, porque hay muchísimas coincidencias en esa huida y que no iban a creerse lo que se le estaba contando. Y es que a veces, muchas veces, la realidad supera a la ficción. Ratoncillo, esta es mi recomendación. Os lo digo, si os ha gustado el vídeo, por favor, os lo recuerdo, dejadme el like, suscribíos si no lo habéis hecho, que es gratis, no pagáis nada por eso, y dadle a la campanita si queréis estar avisados de todos los vídeos que voy subiendo. Nos vemos aquí el lunes. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.